voy a explicarte una de las estrategias que utilizo a día de hoy, ya que muchos me habéis preguntado si utilizo las estrategias que publico en el canal. Por ello, en este vídeo os revelo una de las que utilizo a día de hoy para que veáis qué forma es con la que hago trading a diario. La estrategia engloba dos indicadores, aunque también se hace uso un poco de análisis técnico y a su vez la lógica. Parece una tontería el decirlo así, pero es necesario, créeme. En esta estrategia debes saber el concepto de Smart Money y cómo este se comporta dentro de los mercados. Es importante que sepas qué es, tal y como ya hemos comentado en este canal, ya que de lo contrario te costará seguir la estrategia o simplemente la copiarás pero sin entender el concepto que hay detrás y a su vez que no puedas extrapolarla a otros mercados por no entender correctamente cómo funciona. En esta estrategia te voy a enseñar a seguir el Smart Money y a su vez combinarlo con un indicador de volumen para así encontrar el mejor momento para entrar al mercado. ¡Empezamos! Vamos a empezar con la estrategia. Lo primero, nos vamos a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el Smart Money Interest Index de Algo Alpha. Esto es un indicador que, como puedes ver, añade un histograma en un primer momento, pero no es más que un indicador de la actividad que hay detrás de los inversores que utilizan el Smart Money, con los que no lo utilizan. Por ello, muestra de forma dinámica este histograma, a su vez en forma de índice. Aquí hay una línea amarilla en la parte superior. Esta línea es el indicativo de un pico máximo de interés, por decirlo de alguna manera, en el Smart Money. Para ello, si nos vamos a la configuración, vemos varios parámetros. El primero, el Index Period, el cual es el periodo principal del índice, el cual si lo reducimos, lo que haremos será reducir para ver los picos de interés más a corto plazo. Luego tenemos el Volume Flow Period, el cual es un periodo RSI donde se analiza la presión entre compras y ventas entre el Smart Money y el que no lo es. Luego tenemos el Normalization Period, el cual si lo reducimos lo que hacemos es aumentar la sensibilidad de picos en el momento en el que se cumplan más las condiciones de Smart Money. Y por último, el High Interest Threshold, el cual es el umbral para determinar lo que se considera un valor de Smart Money. Aquí se recomienda que para Forex y criptomonedas lo dejes en 0,9. En caso de que operes en mercados menos volátiles y más tranquilos, por decirlo así, puedes reducir el número. Venga, ya una vez entendido este indicador, vamos con el segundo. En la pestaña Indicadores vamos a buscar el Relative Strength of Volume Indicators by DGT. Este indicador, como ves, es una combinación del indicador de volumen, que es la parte inferior, y un RSI, el cual tenemos justo encima. No obstante, como viene de serie, pues no está del todo bien configurado para Forex y criptomonedas, así que vamos a la configuración y vamos a modificar, en este caso, la longitud, la vamos a pasar de 13 a 9, y el histograma, en vez de que coja el valor del volumen, que lo coja por la media, y no del oscilador del volumen. Luego, en estilo, lo que vamos a hacer es quitamos el Relative Strength of Volume, X, porque no nos sirve, y en Overbought vamos a cambiar el 65 por el 71, y en era el Overbought aquí, y luego el otro es el Oversold Higher, en vez de 35 lo vamos a dejar en 29. Entonces ya, una vez configurada la estrategia, es momento de ver los casos en compras y en ventas para confirmar con ejemplos y que cuando la lleves a cabo no caigas en falsas entradas y a su vez puedas filtrarlas. Venga, empezamos con el primer caso para las compras. Vamos a repasar cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar al mercado. La primera condición es que el histograma ha llegado a la zona amarilla, la zona superior del límite, y ya se encuentra en una cierta zona descendiente. La segunda condición es que esta parte de abajo, que es el indicador del volumen, ya han aparecido las primeras dos velas de color, no de color gris. ¿Cuál es la diferencia o por qué unas están de color gris y otras de color? Las que están de color son las que han superado la media del volumen, mientras que las de color gris son las que no la han superado. Entonces, cuando ya tenemos la segunda vela, sea del color que sea, da igual, no nos vamos a fijar en eso, pero ya es la segunda vela que está por encima, es un indicativo de que el mercado se está moviendo. ¿Cuál es la tercera condición? Es que el RSI, que es esta línea morada aquí, hay que analizar en qué posición está. Entonces aquí es donde debes utilizar un poco la lógica para entender hacia dónde se prevé que se vaya a dirigir el mercado, si hacia arriba o hacia abajo. Como sabes, porque ya hemos utilizado el RSI en otros vídeos, las partes más claras van a ser cuando esta línea morada esté en el límite superior o lo haya pasado, que sería la zona de sobrecompra, o en el límite inferior, es decir, la zona de sobreventa. Y es donde claramente deduces que en breve va a haber un cambio de tendencia. No obstante, en las zonas medias, cuando se encuentre el RSI en estas zonas de aquí, en la zona del 50,
es donde hay mayor riesgo y aquí es donde debes utilizar tu lógica y a su vez el análisis técnico o incluso las noticias para determinar o ayudarte a tener un mayor porcentaje de acierto. En este caso, tal y como está esta situación, se ve claramente que va a ser una opción en compras y que el mercado va a subir, por lo tanto, vamos a abrir nuestra operación en el cierre de la vela y vamos a colocar un reward ratio de 1 a 1,5 y vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, una operación muy buena, muy clara y a su vez perfecta. Para este primer caso estamos en el mercado del Grifols y estamos en la temporalidad de 1 hora. Venga, vamos con otro caso para las compras. Ahora mismo estamos en el mercado del euro-dólar neozelandés y estamos en la franja temporal de 1 hora. Vamos a repasar cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar al mercado. La primera es que el histograma ha llegado a la zona amarilla, ya lo ha pasado completamente y ya se encuentra en una etapa descendiente. La segunda condición es que en la parte del volumen del indicador ya tenemos una segunda vela de confirmación por encima de la media del volumen medio, que es esta línea de color naranja. Y la tercera condición es que el RSI, que es esta línea morada, está en una posición que yo considero que después de haber hecho el segundo mínimo, ahora quiere seguir subiendo porque ha intentado romper la zona de sobrecompra y ha sido rechazado. Así que yo creo que va a volver a intentar subir para arriba. Así que en este caso es momento de abrir otra compras con un reward ratio de 1 a 1,5. Como digo siempre, si lo puedes mantener, porque puedes estar delante y lo puedes monitorizar, no hace falta que lo cierres en 1 o 1,5. Haz break-even y deja que la operación siga, porque muchas veces va hasta 1,2 y hasta 1,3. En este caso, mejor ser conservador si no puedes, coloca una operación con un reward ratio de no más de 1,5. Venga, otra operación acertada, en este caso han sido 70 pips en unas 18 horas, no está nada mal, así que vamos con otro caso para las compras. En este tercer caso estamos en el mercado del euro con el dólar canadiense y estamos en una franja temporal de 1 hora. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera, el histograma ha llegado a la zona amarilla y ya se encuentra en una zona descendiente. La segunda condición es que la parte de volumen ya tenemos la segunda vela de color, que ya está por encima de la media del volumen. Y la tercera condición es ver el RSI. En este caso ha llegado a una zona ya completamente de sobreventa, así que ahora sí o sí es momento de abrir una operación de compra, porque tarde o temprano se va a abrir dicha operación y se va a cambiar la tendencia completa del mercado. Así que vamos a ver qué tal será esta operación. Venga, perfecto. Otra operación positiva, en este caso 37 pips en 6 horas. No está nada mal. Venga, vamos a ver unos ejemplos con las ventas. Vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es que el histograma ha llegado a la zona amarilla y ya se encuentra por debajo de en una zona descendiente. La segunda condición es que el volumen ya tiene las dos primeras barras de color, indicando que está por encima del volumen medio. Y el tercero es ver el RSI. En este caso, con el análisis técnico y viendo el doble techo que ha tocado aquí en el 50, va a ser otra vez rechazado, o en lo que deduzco. Por lo tanto, es momento de abrir una operación, en este caso, en ventas, con un reward ratio de 1 a 1,5 y ver qué tal se da la operación. Venga, otra operación positiva en este caso, así que genial. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Ahora estamos en el mercado del Binance Coin con el Tether US y estamos en la franja temporal de 1 hora. Vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es el histograma, que ha pasado a la zona en amarillo y se encuentra en una etapa ya descendiente. La segunda condición es que tenemos que en el volumen ya va la segunda barra, en este caso de color verde, que ya está por encima de la media. Y la tercera es el indicativo del RSI, que en este caso podría parecer que vuelva a subir, pero igual que en el caso anterior tiene un doble techo, por lo tanto considero que va a volver a ser otra vez rechazado, y aparte porque me lo dice el análisis técnico. Así que en este caso lo que hago directamente es abrir una operación con un reward ratio como siempre de 1 a 1,50, colocando el stop loss en el último swing, como siempre, de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da. Venga, perfecto, otra operación positiva, así que genial. Venga, vamos con otro caso para las ventas.
estamos en el mercado del Ethereum con el dólar estadounidense y estamos en franja temporal de 1 hora. Vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera, el histograma ya se encuentra en una etapa descendiente, en este caso bastante descendiente, pero aquí ha tenido una etapa muy plana. Y aquí ya se encuentra en una etapa descendiente y aparece la segunda vela que está por encima de la media del volumen. La segunda barra, perdón, que está por encima del volumen. Y luego por contra también tenemos el RSI, que acaba de haber sido sobrepasado en una etapa ya de sobrecompra, por lo tanto ya es inminente que el mercado vaya a caer. Así que es momento de abrir la operación en ventas con un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da. Venga, y otra operación más en positivo, así que genial. Bueno, como has visto, en estos casos esta es una estrategia de trading totalmente intradía, con un nivel más avanzado, pero a su vez muy efectiva. No obstante, si eres un trader más scalper, échale un vistazo a este vídeo que te dejo aquí porque te va a encantar.